entender la deidad del Espíritu Santo también, que es algo que va a venir después. Pero para presentar defensa de la Trinidad, pues les digo, es un poco más complicado. Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4, donde les pedí que abrieran su Biblia. De ahí vamos a partir. Es solamente un versículo muy pequeño, pero yo sé que tiene unas grandes verdades y esas las vamos a estar mirando en el día de hoy en esta clase. Nos dice así Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, vamos a decir hoy día, oye iglesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ok? De ahí vamos a partir, de ese versículo. Oye Israel, oye iglesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Voy a pedirle que me ayude, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una corta oración, una breve oración, y así continuamos con el tema del día de hoy. Señor, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos en tu casa. Mira, Señor, en esta hora presentamos nuestras vidas delante de ti, presentamos nuestro corazón delante de ti, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Todo, Señor, lo que compete la clase del día de hoy, que tú te glorifiques, que tú te muevas. Señor, que aunque yo traigo informática, Señor, seas tú el que hables, el que redarguyes, el que enseñas, que sea tu Santo Espíritu moviéndose en nuestros medios, Señor, y que cada uno de nosotros podamos salir edificados de una manera muy especial. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Bien, cuando hablamos de Trinidad, y por cierto, solo por mencionarlo, estamos hablando de la Trinidad de Dios en este trimestre que estamos hablando de la defensa o defendiendo la fe bíblica. Para defensa, la palabra se considera apologética, que viene del griego apologei, que es defender o poner barrera. No es algo nuevo. La práctica o la enseñanza de defender la fe, o esta práctica de defender la fe, no es nada nuevo. En la Escritura nos vamos a dar cuenta que uno de los grandes defensores de la fe fue el apóstol Pablo. Vemos también a Jesucristo de cierta manera ser un defensor de la fe, vemos a Judas, vamos a ver aún en las cartas escritas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis por el apóstol Juan, el mismo Señor presenta defensa de la palabra, del evangelio. Entonces esto no es algo nuevo, esto es algo que se ha venido practicando, vamos a ponerlo desde el principio de la iglesia básicamente. Si usted va al libro de los Hechos, se va a dar cuenta que los apóstoles, ¿verdad?, y los primeros discípulos del Señor tuvieron complicaciones o tuvieron problemas con los religiosos de aquel tiempo, con los líderes de aquel tiempo del pueblo, y ellos tuvieron que presentar pruebas o defensa del evangelio. Entonces, casi 2000 años después, no es novedad que nosotros también tengamos que de cierta manera presentar pruebas del evangelio en el día de hoy de la Trinidad. Trinidad, cuando hablamos de este término Trinidad como tal, se deriva del griego la palabra trias, que es básicamente tres, y de esa letra en el griego procede al latín, que es, yo le voy a pedir que usted anote, por favor, anote y en su casa verifique lo que estoy diciendo. Verifique en su casa los versículos, todo lo que vamos a estar diciendo. Haga usted también su tarea, porque el maestro viene aquí quemado del coco, ¿verdad? Nos quemamos las pestañas buscando libros y Biblia y de toda forma de herramienta,
y es bueno que usted venga y traiga con qué apuntar, con qué escribir, para que saque provecho de lo que nosotros, del esfuerzo que por la gracia de Dios tenemos que hacer. Como decía, viene del latín, bueno, primero, Trinidad viene derivado del griego trias, que es tres, del latín trinitatem, que da a referirse a un grupo de tres personas, un trinitatem. Básicamente es, déjenme ver si esto funciona aquí, viene siendo esto, creo que el láser no da mucho, pero viene siendo básicamente eso, un trinitatem. En su definición, la Trinidad, vamos a verlo aquí, vamos a darnos cuenta que el concepto de Trinidad no es algo nuevo, ¿verdad? No es algo nuevo. Como decíamos, proviene del latín trinitatem, grupo de tres personas, doctrina, la cual la divinidad, aunque es una en su esencia, subsiste en las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas son iguales en la sustancia y en los atributos absolutos, metafísicos y morales. En su definición podemos notar que Trinidad no nos está hablando de tres dioses, nos está hablando de un solo Dios. ¿Okay? A pesar de que el término no se encuentra en las Sagradas Escrituras, las evidencias que demuestran la doctrina son tanto en el Antiguo Testamento, lo que vamos a ver hoy, como también en el Nuevo Testamento, y estas pruebas van a ser indiscutibles. La palabra Trinidad la empleó Teófilo por primera vez en su forma griega, y en su forma latina la empleó Tertuliano. El credo Atanasio se expresa así acerca de la doctrina de la Santísima Trinidad. Ponga atención a esto. Esto lo escribió un estudioso que se llama Atanasio cerca del año 500 después de Cristo. Él dice: adoramos a un Dios en Trinidad, a la Trinidad en unidad, sin confundir a las personas, sin separar la sustancia. Sin separar la sustancia, sin confundir a las personas, adoramos a la Trinidad en unidad, como uno. Y ahorita vamos a ver cómo es que la Escritura nos lo muestra. Cuando hablamos de Trinidad, según el diccionario bíblico ilustrado, es el concepto de la Trinidad se desarrolló a través de una revelación progresiva. Vamos a darnos cuenta que los antiguos, en el Antiguo Testamento, no comprendieron, no asimilaron bien el concepto de la Trinidad, pero cuando llegamos a Cristo y a la iglesia, entonces el concepto de la Trinidad es muy presente en la mente y a los ojos de todos los que oyen el Evangelio. Por eso es que el diccionario bíblico ilustrado nos dice que se desarrolló a través de una revelación progresiva. A pesar de no tener el vocablo en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, desde el Viejo Testamento vemos la Trinidad de Dios trabajando en completo poder y en unidad. En poder y en unidad. Si usted me ve que busco libros aquí es porque los necesito. No pude escribir todo lo que vienen aquí, la información que yo les traigo. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de un plural. Y hay un plural en Dios. Miren lo que nos dice aquí el doctor Eliud A. Montoya. Vemos a un Dios plural en el texto hebreo de Génesis 1:26. En Génesis 1:26 la Biblia nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjese cómo empieza el plural: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 3 veces hay un plural: hagamos nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 2, perdón. Luego él vuelve a hablar en plural cuando dice: he aquí el hombre es como uno
de nosotros. Eso está en Génesis 3:22, ¿verdad? Dice, el hombre es como uno de nosotros. Génesis 3:22. En la construcción de la torre de Babel, de nuevo el Señor vuelve y dice, ahora pues descendamos, fíjese el plural, y confundamos allí su lengua. Eso está en Génesis 11:7. Isaías 6:8 registra otro de este género de versículos, pues dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Ve el plural? Cuando hablamos de plural estamos hablando de más de uno, ¿okay? El plural es 2, 3, más de uno, por si acaso usted no sabía, eso es un plural, más de uno. Un singular es solamente una persona. En este caso Dios hubiese podido decir, ¿a quién voy a enviar y quién va a ir por mí? Pero Dios dice, ¿a quién vamos a enviar y quién irá por nosotros? Es un plural. En estos pasajes es Dios hablando en plural, las tres personas hablando entre sí. De igual manera, uno de los nombres de Dios, cuando nosotros vamos al original, a la escritura, y vamos a mencionar eso más adelante nuevamente, vamos a darnos cuenta que una de las formas en las cuales se menciona el nombre de Dios en la escritura, específicamente y más contundentemente en el libro de Génesis, es por la palabra Elohim. Okay. Esta frase o esta palabra aparece en la escritura más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Y en el hebreo, en su original, ahorita lo vamos a ver, no se preocupe, es en un plural también, es en un plural. El pasaje de Salmos 110:1 es el pasaje más referenciado en el Nuevo Testamento y dice, Jehová dijo a mi Señor, se refiere al Padre y al Hijo. Algo similar ocurre entre Zacarías 3:2 cuando la Biblia dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Las tres personas podrán notarse desde el inicio mismo cuando Dios encaminó la reconstrucción de todo. En algún tiempo dentro del círculo infinito Dios creó los cielos y la tierra. Luego en el segundo verso dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie o la faz de las aguas, según Génesis 1:2. Y finalmente en el versículo 3 Dios irrumpe y dice, sea la luz. Y ya eso lo vamos a ver más adelante sobre la luz. Entonces estamos viendo que la escritura nos presenta a un Dios en plural, en plural. Por favor recuérdese, en plural. Ahora, cuando vemos la Trinidad o cuando hablemos de la Trinidad, obviamente, como les decía, en la historia o en el caminar del cristianismo, de la fe, hubo oposición. Y la oposición es buena, ¿por qué? Porque nos da la oportunidad de presentar prueba y de convencer a aquellos que no están convencidos. Entonces, cuando nosotros pensamos en oposición, por lo regular pensamos es malo, pero en sí es la oportunidad que Dios nos da de convencer a aquellos que no están convencidos. Y por la oposición, muchas personas, muchas almas vinieron a los pies de Cristo también. Cuando hablamos de la oposición, vamos a hablar de dos pensamientos erróneos primordiales. Primero tenemos el modalismo. El modalismo nos dice que el ser divino se manifiesta en diferentes maneras y aspectos diferentes. Por ejemplo, ellos dicen, los que piensan de esta manera, ahorita voy a mencionar algunos de esos grupos, ellos dicen, a veces Dios se me va a presentar como padre, otras veces se me va a presentar como hijo y en otras ocasiones se me va a presentar como Espíritu Santo. La persona divina, por tal entonces, la persona divina cambia su modalidad de manifestación. O sea, se manifiesta de acuerdo a básicamente la situación. Es variable, se muda, cambia. Ese es un pensamiento. El otro pensamiento que surge a través de la historia es lo que se conoce como el triteísmo. Y el triteísmo básicamente lo que dice es que cada persona divina es una deidad separada. ¿Qué quiere decir esto?
que el Espíritu Santo es Dios, que Jesucristo es Dios y que el Padre es Dios, pero separados. Eso es lo que creen estas personas. Yo no estoy diciendo eso es lo que creen estas personas, ¿ok? Queriendo decir que hay tres dioses entonces. Fíjese cómo es que la falta de escudriñar las Escrituras, como nos lo manda el Señor, nos lleva a estos dos pensamientos erróneos acerca de la Trinidad. Y esas son esas dos posiciones erróneas. Pero cuando nosotros vamos a nuestro versículo clave que dimos aquí en Deuteronomio 6:4, la Biblia claramente nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Después, en Lucas capítulo 3, el versículo 21 y el 22, que es algo que yo sé que todos sabemos, pero solamente para poder completar este punto, nos dice la Escritura en Lucas 3, 21 y 22, que aconteció que, y descendió, el Espíritu Santo sobre él, hablando de Jesucristo, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces ahí estamos viendo nuevamente un Dios plural, ¿verdad? Y estamos viendo cómo es que se derriba el argumento tanto modal de los modalistas como del triteísmo. ¿Cuáles son algunos de los grupos que se levantaron? Algunos de los grupos que se levantaron de este pensamiento, ahí están en la pantalla. Fíjese que están bien interesantes. Paréntesis. Yo me puse a estudiar a estas personas que voy a mencionar, y por lo regular nosotros mencionamos a dos, ustedes se van a dar cuenta aquí, pero hay bastantísimos. Hay bastantísimas personas con una doctrina errónea y errada en este tiempo. Fíjese, hay unos que se dicen ser iglesia que se llama la Sociedad Antroposófica. Usan la Biblia, usan la Escritura, creen en Dios, creen en el Padre, creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo. Pero ellos son triteísmos. Dicen: si yo necesito al Padre, el Padre me puede venir a abrazar, pero si yo necesito jugar con el Hijo puede venir a jugar conmigo, pero si yo necesito al Espíritu Santo, el Padre se convierte en Espíritu Santo, o el Hijo se convierte en Espíritu Santo, o el Hijo se convierte en Padre, si yo quisiera. También está un grupo que se llama los niños de Dios, se hacen conocer como la familia de amor. Existe también el grupo de la ciencia cristiana. Anótelo y búsquelo usted. Usted pone esos nombres en Google y ahí le sale toda la información. Ahí le va a decir qué es lo que creen, quién fue el líder, cuánto dinero robaron, todo. Ahí le sale todo, porque hasta eso nos salieron medios bandidos algunos de estos. La ciencia cristiana. La Eckankar. También el otro grupo muy famoso, los testigos de Jehová. Entre ellos se encuentran también el mormonismo. Y aquí les va a caer ¿se acuerdan del ice, cómo se llamaba, Sammy? El Ice Bucket Challenge, donde se echaban hielo, ¿verdad? Hielo con agua. Ok, aquí les va a caer uno de esos en la cabeza. Un grupo que se llama la Iglesia Pentecostal Unida. Son pentecostales. La Iglesia Pentecostal Unida. Ellos son modalistas. Y hay otro grupo que se llama El Camino. Entonces, no por yo llamarme pentecostal, o no por yo decir ser que soy el testigo de Dios o de Jehová, verdaderamente estoy
siendo un fiel testigo o un fiel pentecostal. Bien, no tenemos todo el tiempo para entrar a detalle en las creencias de cada uno, pero se los di, usted averígüelo, usted mire, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos al concepto, ahora sí, porque ya les dimos lo que es erróneo en la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo erróneo en la historia? Pero existe una tercera parte, o no una tercera parte, existimos entonces nosotros, ¿verdad? Estamos nosotros. Es importante recordar, o sea, nosotros los que creemos en la Trinidad, en unidad, un Dios, en unidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es importante recordar que normalmente las doctrinas no son solo el desarrollo de consideraciones puramente intelectuales, sino también un intento de expresar la fe que la iglesia experimenta en la adoración. Sabemos que desde fechas, y aquí está la respuesta, ¿qué es lo que hace la iglesia entonces para responder a esto? Que ponga atención, pero aquí estamos hablando un poco de los datos históricos de lo que sucedió. Sabemos que desde fecha muy temprana los cristianos se reunían en el primer día de la semana, o sea, el domingo, el día de la resurrección del Señor, para cantarle himnos a Cristo como Dios. O sea, Cristo es Dios, históricamente, ¿verdad? Y eso nos lo confirmó nuestro amigo el rabino Daniel Snyder. Él nos dijo, los cristianos iban a la iglesia el domingo, o comenzaron a ir a la iglesia el domingo, no porque Constantino les dijo, sino porque ellos decían, este es el día que mi Señor resucitó, y este es el día que yo le voy a ir a decir al Señor, ahora yo me pongo a tu servicio. O sea, no fue porque Constantino, antes de Constantino, ya los cristianos se reunían el domingo, históricamente. Un dato solamente. Para cantarle himnos a Cristo como Dios. También sabemos que los cristianos estaban convencidos de que el Espíritu que moraba en ellos era Dios. Luego no ha de sorprendernos el que la reflexión teológica pronto se moviese en la dirección de tratar de aclarar la relación entre estos tres a quienes la iglesia experimentaba en la adoración. Fíjese cómo la iglesia experimentaba en la adoración a Dios. Experimentaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cómo, sin embargo, esa adoración y la fe que se expresaba en ella seguían siendo monoteístas, o sea, seguían creyendo en un solo Dios. A pesar de experimentar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, todavía el vocablo monoteísta quiere decir la creencia en un solo Dios. Algunos de los primeros intentos de expresar la relación entre estos tres tomaron el camino de lo que más tarde se conoció como modalismo o sabelianismo, posición que sostenía que el Padre Creador se había convertido en el Hijo Redentor en tiempos de la Encarnación y luego en el Espíritu Inspirador en Pentecostés. Estos tres son, por tanto, solamente tres rostros o tres modos en los que Dios se manifiesta a los creyentes. Tales doctrinas, de lo que estábamos hablando ahora, tales doctrinas pronto fueron rechazadas porque tanto en su adoración como en las Escrituras la iglesia sabía de un Hijo de Dios que es distinto del Padre y quien también prometió y envió al Espíritu Santo, como dijo el Señor, os enviaré un Consolador. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, no se agotaba allí toda la divinidad. Lo que es más, los cristianos le rogaban al Padre rogaban al Padre en nombre del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y aquí hay una enseñanza también para nosotros. Pedirle al Padre en el nombre del Hijo bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros le pedimos al Hijo, ¿por qué? Porque Él dijo, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, yo os lo daré. Pero es en el nombre de Jesús. Es una forma de orar. Pero fíjese cómo los cristianos le rogaban al Padre en nombre del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Un tratado muy influente, y aquí
por favor recuerde este nombre. Un tratado o un escrito muy influyente fue el escrito de Tertuliano. Tertuliano. Cuando yo veo Tertuliano pienso en una tertulia casi. Tertuliano, cerca del año 155 al año 220 después de Cristo, que se llama Contrapraxias, donde empleó terminología legal y metafísica para llegar a la conclusión de que Dios es tres personas en una sustancia. Tres personas en una sustancia. Esto no es parte de la... Aquí vemos una sustancia, tres personas. Ejemplos de una sustancia, tres personas. El gobierno que dirige esta nación es una sustancia, pero representado en tres partes. ¿Ok? Solamente para poner eso. Ahorita vamos a ir más para allá. Mire, este tratado, ¿verdad?, que nos habla de que Dios es tres personas en una sustancia, aunque tomó algún tiempo a la postre, vino a ser la doctrina oficial de la iglesia. Esto es importante, que entendamos que esto vino a ser la doctrina oficial de la iglesia, y lo estamos viendo históricamente. ¿Por qué? Porque la apologética nos dice, o la defensa del evangelio nos dice, que debemos de comprobar los hechos históricamente. Entonces, históricamente vemos que la iglesia creía en la Trinidad, cree en la Trinidad, históricamente, desde sus principios. No solamente en el Pentecostés, sino que también en escritos que fueron escritos después aún de que la Biblia fue redactada. De modo que la fórmula de Tertuliano se adoptó como la expresión clásica de la Trinidad. Tengo mucha información, voy a tratar de leerles lo más importante. Lo que llevó a los debates más serios acerca de la Trinidad y a la postre a la formulación de la doctrina misma fue el surgimiento del arrianismo. ¿Qué era el arrianismo? El arrianismo se oponía a la doctrina de la Trinidad o a la enseñanza de la Trinidad. ¿Qué sostenía? Que aunque el Hijo, esta era la creencia, sostenía que aunque el Hijo se le puede declarar divino, no es Dios en el sentido estricto, porque no es eterno, sino que es en realidad una criatura. ¿Alguna de las hermanas se acuerda el nombre de Arrio, de los tratados de arrianismo? ¿Cómo se llamaba? Originalmente no me recuerdo. Pero mire, este hombre sostenía que Cristo no era eterno porque Cristo murió. Entonces decía, Cristo no puede ser Dios porque Cristo vio la muerte. Y nosotros por la escritura creo que hemos comprobado que, no en esta clase sino anteriormente en algunas otras clases, que aunque el cuerpo físico de Cristo murió, ¿verdad?, el espíritu se mantuvo vivo, el alma se mantuvo viva. ¿Amén? Entonces Cristo no murió, sí es eterno. Pero esa era una de las propuestas que esta ideología pretendía abordar. A esto, ante esta preposición, el concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico en el año 325 después de Cristo, respondió con un credo que establecía claramente que el Hijo es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no hecho, de la misma sustancia que el Padre, aunque a esto surgieron amplios debates en los que se propusieron otras fórmulas y también se debatió la divinidad del Espíritu Santo. Por eso es que les decía al principio de la clase, para nosotros poder verdaderamente entender y comprender y poder defender a claridad la Trinidad, debemos de entender que el Espíritu Santo es divino, que Cristo es divino. Déjenme ver. Quiero terminar con esto. La controversia prácticamente había terminado, pero en el año, déjenme ver aquí, más tarde habría un renacer del arrianismo cuando los godos y otras tribus germánicas que se habían convertido al cristianismo gracias a la obra de misioneros arrianos invadieron la Europa
occidental. ¿Cómo es que básicamente en los concilios del año 325 y 381 terminaron? El credo decía: hay una santísima Trinidad, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero por ahí salieron unos rebeldes que se fueron más para allá, para el norte, invadieron las tribus germánicas y les empezaron a enseñar a ellos que la Trinidad no era verdad. Y entonces, a través de los siglos, por esa razón, a través de los siglos, la iglesia ha tenido que lidiar todavía con gente que no cree o no se quiere someter a la enseñanza de la Santísima Trinidad. Y esos son los hechos históricos. Y usted puede encontrar mucha más historia donde sea que usted consiga sus libros de historia. Pero mire, cuando vamos entonces a la Biblia, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, muy importante. En Génesis capítulo 1 y el versículo 26, la Biblia nos dice esto: entonces dijo Dios, bueno, ya comprobamos que la Trinidad estaba en la historia. No solamente la iglesia creía en la Trinidad, sino que la iglesia también puso su grano de arena para defender su posición. Entonces ahora vamos a la Escritura, porque una de las formas más importantes para poder defender la Escritura es a través de la propia Escritura. La hermenéutica nos enseña que la Escritura se va a clarificar o se va a aclarar por sí misma, se va a explicar por sí misma. Esa es la primera y fundamental regla para poder entender la Escritura. Nos dice el Señor en Génesis 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos aquí dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Luego, váyase por favor a Génesis capítulo 3, el versículo 22. Le voy a dar muchos versículos para que no le quede ninguna duda. Génesis 3, 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué dice el Señor? Nosotros. Génesis capítulo 11 y el versículo 7. Ya lo habíamos mencionado, pero es importante que lo mencionemos. Dice el Señor, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nuevamente estamos viendo un plural, ahora lo estamos viendo en la Escritura. En estos tres versículos que he mencionado, Génesis 1:26, Génesis 3:22 y Génesis 11:7, el vocablo para Dios en el original hebreo es la palabra Elohim. Elohim, que traducido al español solamente se pone Dios, pero tiene su implicación en el hebreo, que proviene del vocablo hebreo también, que es Eloah, que es en singular Dios. Cuando hablamos de un Eloah en el hebreo, estamos hablando de un Dios, pero cuando hablamos de Elohim, nos está hablando de un compuesto. Nos está hablando de un compuesto, ¿ok? O sea, nos está hablando de un plural. No se confunda, no es dioses. Ahorita se lo voy a explicar, solamente tengo que leer otros versículos. Pero cuando hablamos de Elohim, la palabra Elohim es un plural, no es Eloha o Eloah. Eloah es Dios, Elohim podría decirse dioses, pero no se confunda, no se confunda. Isaías capítulo 6 y el versículo 8, la Biblia nos dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Nuevamente vemos el plural, como ya decíamos anteriormente. Ahora vámonos nuevamente a Génesis capítulo 1, el versículo 1 al versículo 3. Vamos a descansar en estos versículos por unos segundos.
Génesis capítulo 1 y el versículo 1 al versículo 3. Nos dice la escritura: en el principio creó Elohim, o nuestro lenguaje, nuestro vocablo, Dios, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando hablamos de Dios, como mencionaba ya, es la frase Elohim, que se usa más de 600 veces en el Antiguo Testamento. Ya se los había dicho, lo estoy repitiendo para que se le quede. Cuando hablamos de que dice aquí la escritura espíritu, cuando dice aquí la escritura espíritu, nos está hablando de un viento o aliento por semejanza. Es lo que en hebreo se conoce como el ruaj, ¿verdad? Usted, si le gusta ver a los predicadores de ese tiempo, les encanta hablar del neuma y del ruaj y todo eso. Usted sabe. Si no, búsquelo ahí en YouTube, hay un montón de esos. Cuando habla la escritura de luz, es del derivado del hebreo or. Y estoy en el versículo 3. Y dijo Dios que sea la luz, ¿ok? Dijo Dios, sea la luz. Nos está hablando de iluminación y es usado, ponga atención a esto, es usado principalmente para referirse a la luz de cuerpos celestes. O sea, ya no está hablando de una luz, de este foco, está hablando de un deslumbrar, de algo que se mueve, de algo que anda. Por eso es que la escritura en el libro de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9, nos dice la escritura: aquella luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Quiere decir que en Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, estamos viendo ahí cómo Dios presenta. Dice: en el principio creó Elohim, el Dios creador de los cielos y la tierra. Se presenta, ahí está el Padre. Y luego nos dice que el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía, ahí está el Espíritu, Padre y Espíritu. Y después el versículo 3 nos dice: y dijo Dios, sea la luz. Nos está diciendo el Padre: ahora yo les presento al Hijo también. Dios está presentándose completamente desde Génesis 1, versículo 1 al versículo 3. Ahí lo estamos viendo. Ahí está Jesús. Ahora vamos al 1, al Elohim. Al Elohim. Y ahí sí vamos a lo que es Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Cuando la escritura nos dice aquí: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Uno viene del hebreo ejad. Ejad. La hermana Laura sabe más hebreo que yo, pero es ejad, ¿verdad, hermana? Y es un propio de una unidad o de un uno. Viene de la palabra akhad. El primero es ejad, el segundo es akhad, con A. No hay mucha diferencia. Que es unificar. Unificar. Entonces, por tanto, el texto, cuando leemos ese texto, no solo se nos refiere a un Dios único y plural, sino también a un Dios en unidad. O sea, uno compuesto, uno entero, compuesto, uno unido. ¿Por qué Dios quiere usar la palabra ejad
en lugar de simplemente usar, se me olvidó la otra palabra en hebreo, que es simplemente uno y ya. Pero Dios usa la palabra echad para dar a entender que, perdón, Yashid. Dios no usa la palabra Yashid, Dios usa la palabra echad. ¿Por qué? Porque quiere que entendamos que no solamente es el simple hecho de que es un Dios, sino que dentro de Dios está el Padre, el Hijo y está el Espíritu Santo. Escrituralmente lo estamos viendo aquí en la Escritura. Por otro lado, nos damos cuenta también que Dios mostró su naturaleza y su poderío de muchas maneras, donde podemos ver un Dios trino obrando, y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Fíjese, Dios es uno en composición. Dios es uno, nos habla de lo que Dios es. Cuando hablamos, Dios es uno, Dios es uno. Pero la Trinidad nos viene a expresar y nos viene a dar a nosotros de cómo es Dios. Y es diferente. Yo sé quién es mi hermano, el pastor José Andrés. Pero yo no lo conozco. Entonces, con la Trinidad, Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Porque Dios es un Dios que se relaciona. Es un Dios relacional. Cuando Dios le dice a Moisés, cuando Moisés le pregunta a Dios, Señor, ¿y a qué le voy a decir yo al pueblo? ¿Quién me ha enviado? El Señor le dice, diles, yo soy, te ha enviado. Yod Hei Vav Hei. Yo soy, te ha enviado. Yod Hei Vav Hei. Esas son las letras en el hebreo solamente. En el hebreo solamente son letras, ni siquiera hay un nombre para Dios. Pero cuando vemos ese Yod Hei Vav Hei en el hebreo, nos vamos a dar cuenta que es un Dios que se quiere relacionar con su pueblo, que quiere estar con su gente, quiere estar en medio de su gente. Nos habla de una característica muy importante. Dios quiere estar cerca de los que le adoran. Entonces, vemos cómo es que sí, Dios es uno, porque tenemos un Dios. No adoramos un Dios de 3 cabezas, no adoramos un monstruo o un dragón. Adoramos un Dios, pero para poder de cierta manera comprender, uno de los maestros que más me gusta y me hace reír, me dice que nosotros tenemos, bueno, lo voy a decir de mí mismo, supongamos que yo digo, yo tengo un cerebro de chícharo, ¿verdad? Tan chiquito que no podemos comprender la grandeza de Dios. Entonces Dios nos provee la Biblia y las herramientas para entender, ok, mira, soy un Dios, pero en Dios hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Que solamente una mente que está abierta y dispuesta y que en sí, bueno, ni abierta, una mente que le ha entregado su corazón, su vida a Jesucristo puede comprender la Trinidad de cierta manera. No tenemos la capacidad intelectual para nosotros entender a Dios a esa magnitud. Lo poquito que podamos comprender es todo por su gracia y por su misericordia, y es porque le hemos dicho, Señor Jesús, haz de mí lo que quieras, y si no fuera así, no se puede. Por eso es que muchos buscan respuesta a la Trinidad fuera del cristianismo y nunca la han encontrado. ¿Por qué? Porque no está Cristo en sus corazones. No se les ha lavado el cerebro. ¿Sabe que usted y yo tenemos el cerebro lavado? ¿Verdad que sí?
Cristo nos lavó el cerebro, tanta cochambre, tanta cosa que traíamos en el cerebro, y Cristo con su sangre nos lavó, nos purificó, nos cambió, y ahora podemos entender las grandezas de la gloria de Dios. Si no hubiera sido por ese lavamiento de cerebro, no entendiéramos nada de esto. Amén. El Señor lo hizo. Mire, en el Antiguo Testamento vamos a experimentar o vamos a ver a Dios de muchas maneras. Ya para continuar y para ir terminando. Vemos a Dios de muchas maneras. Primero, como mencionábamos, hablábamos del Dios Elohim, el Dios creador todopoderoso. Después vemos a un Dios Jehová, ¿verdad? Que es el Yod-Heh-Vah-Heh. Después vemos a un Dios que se presenta como un Dios que gobierna, el Dios Adonai. Después vemos a un Jehová Jireh, un Señor proveedor. Después vemos a un Jehová Sabá, un Señor guerrero. Un Jehová Shalom, Señor mi paz. Un Jehová Roí, Señor Jehová mi pastor. Jehová Nisi, Señor mi estandarte. Jehová, todos los nombres que usted pueda ver de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué? Que en esos nombres y en esas formas en que los hombres y las mujeres de Dios conocieron a Dios, ahí está la Trinidad también. Cuando Abraham conoce, ¿fue Abraham? Creo que sí fue Abraham. Cuando Abraham dice, y este lugar será conocido Jehová Shalom, Señor es mi paz, Jehová el Señor es mi paz. ¿Qué dice el Señor Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué dice el Señor Jesús? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Paz. Y la otra parte del Espíritu Santo es experimental. O sea, que lo hemos experimentado. No hay un verso bíblico que nos diga, el Espíritu Santo te da paz. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. Cuando venimos cargados, trabajados delante del Señor, podemos estar confiados de que después de pasar un rato en la presencia de Dios, aunque vengamos con cargas, con tribulaciones, con luchas, podemos salir y decir, Jehová Shalom. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ministró y produjo esa paz que necesitaba tu corazón. Es experimental. Entonces, dentro de las formas que los hombres y las mujeres en el Antiguo Testamento conocieron a Dios, vemos también la Trinidad. No puedo ir a través de todos, pero eso es como lo vemos en el Antiguo Testamento. La Trinidad de Dios entonces en el Nuevo Testamento. Para ver la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento no es nada difícil, amados. La Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento está por todos lados. Fíjese, Mateo capítulo 3, versículo 16 al versículo 17, que es un paralelo a lo que leímos allá en Lucas. La Escritura nos dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y después hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí estamos presentando bien claramente, al igual que en el Génesis, se presenta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo está siendo bautizado, el Espíritu desciende en forma como de paloma. Por favor, ponga atención a eso, como de paloma. Por ahí escuché un corito, me salió un corito ahí en la estación donde escucho mi música y decía, ¿qué vuela la paloma? Y decía, pero ¿cómo? ¿Cómo de paloma? No era paloma, como de paloma. Hay que poner cuidado a esos detalles. No estamos hablando de eso hoy. Mire, y vemos también entonces al Padre que habla desde el cielo. Claramente, ahí no hay pérdida. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos ver cómo es que Dios se nos muestra. Se nos muestra. Dios se nos presenta claramente en una Trinidad
absoluta. Algunas de las figuras para poder entender, posiblemente, si es que alguien necesita mejor comprensión, bueno, tú has visto, bueno, es que ¿cómo es que Dios, tres personas? Bueno, fácil, ¿has visto un huevo? Aún en la misma naturaleza se refleja que Dios. ¿Has visto un copo de nieve? ¿Has visto las estaciones del agua? Agua líquido, agua, ¿cómo se llama el otro? Sólido, y agua en vapor o gas, ¿no? Tres estados, pero es que un elemento, una sola cosa. El planeta Tierra, nuestro planeta Tierra tiene un núcleo, tiene un manto, tiene una corteza. Aún la biología y científicamente podemos ver que Dios se encargó de que estuviera esa huella en medio de nosotros para que nos acordásemos siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es una de las formas que podemos también, y una forma que obviamente se agarró también de la Escritura, pues fue un gobierno. Un gobierno, las tres ramas del gobierno no crean que se crearon porque los hombres son tan inteligentes, no. Se crearon porque dijeron, bueno, si Dios es Trinidad, pues hay que hacer un gobierno Trinidad. Dios funciona muy bien. Vamos a hacer un gobierno que funcione. ¿Qué le ponemos? Bueno, vamos a ponerle a uno la rama legislativa, a otro la rama ejecutiva. ¿Y quién los va a separar si se pelean? Ah, pues la policial, la judicial, por si acaso. Dijeron, si en Dios funciona, ¿por qué no puede funcionar en nosotros? Y ahí están los gobiernos. Todavía se pelean, pero ahí uno jala la pata, el otro la mano y ahí están para allá y para acá. A pesar de todo, cada uno, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a encontrar en la Escritura que tienen su función específica. Y no vamos a entrar en las funciones porque entonces nos quedamos aquí otros 3 días. Aquello que es constitutivo del Hijo y es propio de Él, y no del Padre ni del Espíritu Santo. Y lo que es propio del Espíritu Santo no es del Hijo ni del Padre. Pero sí son iguales permítame aquí, en atributos divinos. Y esto es importante. En atributos divinos. Sí, cada uno va a ejecutar una función específica, pero sí, los tres son los mismos en atributos divinos. Los tres son Dios, son eternos, son creadores. Vimos en el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando. Son omniscientes, son omnipresentes, son recreadores, tienen mente, son santos, son verdad, son reveladores, conocen el futuro, etcétera, etcétera. Pero en diferentes funciones. El Hijo procede del Padre, el Hijo fue engendrado en el eterno hoy de Dios. Citas bíblicas, Juan 5:37, Salmos 2:7, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, Juan 16:7, Juan 14:22. ¿Cómo vemos a la Trinidad en acción? Efesios capítulo 3, versículo 14 al versículo 16, ya para ir culminando. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire cómo el apóstol Pablo no lo pone. Yo doblo mis rodillas ante el Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo nos está presentando al Padre, nos está presentando
al Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Nos está hablando de funciones. Nos está diciendo, yo le pido al Padre, ¿verdad? Yo le pido al Padre para que el Señor Jesucristo entonces haga en nosotros como Él quiera, como Él le plazca, y que a la misma vez Él haciéndose dentro de nosotros. Entonces hay una función. Por eso es que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque hay unas funciones especiales, hay unas funciones, unas características que no podemos eliminar. Yo no puedo decir que yo necesito más al Padre que al Hijo que al Espíritu Santo. Yo necesito a Dios. Yo sigo necesitando la guía del Espíritu Santo. Yo sigo necesitando la salvación de Cristo, que Él siga intercediendo por mí. Yo necesito siempre la gracia y la misericordia de Dios. Que siga conmigo. En este pasaje se puede apreciar el ministerio de cada persona en la Trinidad. El Padre es el creador del universo y de quien procede la humanidad. Dios Padre nos creó, el Hijo Jesucristo es la fuente de sabiduría y de conmensurable amor, y el Espíritu Santo es la fuente de poder que hace efectiva cada obra o acción del Padre y del Hijo. Y ya para terminar, ya estoy sobre el reloj. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6, para que veamos las diferentes obras que hay. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Los dones son del Espíritu, los ministerios son del Señor y las diferentes operaciones son del Padre. Ahí nos lo está diciendo el Señor a través de la Escritura. Padre, Hijo, Espíritu Santo, funciones diferentes. Para terminar, creo que ya dije eso como 5 veces, disculpen ustedes. Les voy a leer una cita que escribió Atanasio. Nos dice, adoramos a Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad. Adoramos a Dios porque es trino, pero a la misma vez estamos adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No adoro más al Espíritu Santo que al Hijo, porque el Espíritu Santo me hace brincar y todo tipo de cosas, pero como el Hijo no, pues no, los tres. Todo por igual. Sin confundir las personas ni separar la sustancia, lo que es el Padre, lo es también el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es increado, igual que el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo fue engendrado por el Padre, no fue hecho ni creado, sino que es coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino del Padre y del Hijo, no fue creado ni engendrado, sino que procede de ambos eternamente. Entonces, si algo nos tenemos que recordar es que Dios es uno y que Él habita en unidad, en una Trinidad. ¿Qué más podemos decir? No sé qué más podemos decir. Podríamos decir muchas cosas, pero lo único que podemos decir es que a través de la historia, vemos históricamente que la iglesia creía y cree en la Trinidad y defendía y defiende la Trinidad. Vemos en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hay Trinidad y Dios nos lo demuestra. Y creo que una de las formas más importantes para presentar defensa a la Trinidad es por la experiencia.
¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. Hemos experimentado a un Dios. Hemos experimentado al Padre que nos amó, que envió a su Hijo unigénito para que todos los que creamos podamos ser salvos a través de Él, y nos dio también el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y eso cada uno de nosotros lo hemos experimentado, no hay duda de eso. Amén. Así es que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Por favor, vamos a inclinar nuestros rostros, después hacemos una oración y después entramos a las preguntas si hubiera algunas en el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu guianza. Gracias porque tú nos ayudas, tú nos diriges a toda verdad, toda justicia. Señor, en esta hora te pedimos que nuestro entendimiento, nuestra mente, siga estando abierto y presto para tu palabra, que podamos seguir presentando defensa de la fe, defensa de lo que hemos creído, de lo que hemos experimentado. Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante. Señor, que tú en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia, nos dé las fuerzas para seguir hacia adelante, que podamos experimentarte, Señor, a plenitud, que podamos sentir el gozo, la alegría, Señor, que nuestro pensamiento, nuestro ser, Señor, sea ministrado, sea tocado, Señor, por tu Espíritu Santo, que podamos experimentar el amor del Padre, la gracia, Señor, del Hijo, el poder de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Que nos abras la boca y el entendimiento, Señor, para poder seguir hablando tu palabra. En el nombre de Jesús.